Me acompañan aquí en el foro Samedi Aguirre. Ella, bienvenida Samedi, es verificadora de hechos y subcoordinadora editorial de El Sabueso, de Animal Político, y Carlos Rubio, subdirector de Integralia Consultores. Bienvenidos los dos, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un primer apunte de estos 6 años, si quieren, con los datos que ustedes tienen y que han seguido día a día. Pues un primer apunte, creo que en estos 6 años que vimos más de 1,418 conferencias de prensa matutina. La verdad es que se dice... 1,418. Más de 1,418. Ese número es hasta el 1 de septiembre, día que dio su sexto informe, un poquito más que han dado en estos días, pero la verdad es que durante esas más de 1,000, casi 1,500 conferencias, pues hemos visto más de 100 frases verificables por el equipo de Animal Político, en su mayoría falsos, engañosos y sobre todo un uso de los datos pues engañoso, por decirlo menos, ¿no? Carlos. De nuestro lado, esta semana publicamos un reporte en Integralia Consultores que analiza más de 100 indicadores de distintos temas: seguridad, justicia, política, economía, finanzas, y lo que vemos es un sexenio de resultados mixtos, positivos y negativos, aunque en la balanza lo que predominan son los negativos. Del lado positivo, pues vemos un presidente altamente popular, con un porcentaje de aprobación por arriba del 60%, que es algo que le ayudó a consolidar mayorías calificadas en el Congreso, en más de 18 congresos estatales, en gubernaturas, etcétera, que también se ha traducido en un humor social positivo. Más de un 60% de la población que cree que el país va en la dirección correcta y que eso pues se ha traducido en un mercado interno fuerte, un consumo, una confianza al consumidor alta, pero también retos importantes en materia de seguridad pública. Vemos, por ejemplo, focos rojos muy importantes en varios estados de la República, olas de violencia homicida que van desde Sinaloa, lo que hemos visto en las últimas semanas, pero también Chiapas, Guanajuato, Sonora, Baja California, Chihuahua, varios estados, y también retos importantes, por ejemplo, en temas de salud. Lo que vemos es un aumento porcentual del 23% en el porcentaje de población que vive con carencias de acceso a servicios de salud. Entonces, un reto, hay una tarea pendiente que la próxima presidenta Sheinbaum tendrá que lidiar. Ahora, ¿cómo se explican, no? Me parece que el indicador más dramático, sin duda, es las casi 200,000 personas que murieron, la inseguridad y la violencia. ¿Cómo se explican el hecho de que el presidente se diga feliz y satisfecho? La verdad es que es un discurso que ha manejado durante estos 6 años, un discurso en donde él repitió en diferentes ocasiones pues datos, cifras de seguridad, en donde él daba cifras o da cifras incluso alegres, como dices, pues de felicidad, pero cuando lo contrastas con las cifras reales, pues la verdad es que no concuerda lo que él dice, ¿no? Y lo que nosotros en El Sabueso, desde El Sabueso, lo que analizamos es que él muestra cifras o muestra incluso gráficas en donde se observa que efectivamente hubo una disminución, por ejemplo, de homicidios, feminicidios, pero cuando analizas esas gráficas es cuando te das cuenta que la comparación, una cosa que hizo mucho este gobierno es comparar meses, periodos que no son comparables entre sí, ¿no? Es decir, el pico más alto a lo mejor con el pico más pequeño evidentemente te va a dar una comparación pues favorable, pero una vez errónea, exactamente, equivocada. Cuando analizas todo el contexto, pues te das cuenta que en realidad las cifras que el presidente llegó a presentar como alegres, como efectivas, eficaces para su estrategia de seguridad, pues no concuerdan con las mismas cifras del gobierno, porque la forma en la que nosotros lo comparamos, pues son cifras incluso del Secretariado Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? No son cifras oficiales. Exactamente, o sea, ahora sí que es el mismo gobierno contra el mismo gobierno, ¿no? Y lo mismo en Integralia, Carlos. Sí, justo, yo si pudiera sumar a eso, el último reporte que publicó el INEGI señala que la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos que no se reportan ante las autoridades o para los cuales no se abre una carpeta de investigación, sigue siendo del 93%. Es decir, solamente se están reportando en el país, al parecer, 7% de los delitos que ocurren en el día a día. Entonces, esas cifras, incluso las oficiales que está reportando el secretariado, en realidad están subreportando lo que está ocurriendo
ocurriendo todos los días y lo que está viviendo la gente en el día a día, lo vemos incluso también traducido en una estrategia de seguridad ineficiente a nivel federal. La gran apuesta de esta administración, que fue la Guardia Nacional, en realidad no ha dado los resultados que se esperaban. El año pasado el INEGI publicó un censo sobre el desempeño de la Guardia Nacional y lo que señala es que del total de patrullajes que hubo en el país, la Guardia Nacional participó en menos del 2% de todos los patrullajes. También participó en menos del 25% de los enfrentamientos con grupos del crimen organizado. Eso significa que realmente quienes se están enfrentando a los cárteles mexicanos son las policías locales, estatales y municipales, que en realidad pues carecen por completo del número de personal, del equipamiento, los recursos, etcétera, para hacer frente a esos grupos que se han empoderado muchísimo en estos últimos 6 años y para los cuales realmente esta administración no ha tenido una estrategia clara ni contundente. ¿Esto va a cambiar con la reforma a la Guardia Nacional? Lo que nosotros creemos en Integral es que la reforma en realidad reconoce lo que de hecho ha ocurrido en los últimos 6 años. La Guardia Nacional ya es una institución militarizada, más del 90% de sus integrantes son ya miembros del Ejército y de la Marina, solamente el 10% provenía de la extinta Policía Federal y en realidad la Guardia Nacional ya operaba bajo el mandato, la tutela de la Secretaría de la Defensa, que era quien en última instancia estaba definiendo dónde y cómo se desplegaba a la Guardia Nacional. Entonces es un reconocimiento de facto de lo que ya ocurría, pero sí vemos algunas señales quizás de oportunidad en materia de seguridad. Estamos siendo muy cautos en este tema porque el reto es muy grande, el empoderamiento de los grupos del crimen organizado es muy alto, pero algunas señales positivas, por ejemplo, los nombramientos de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública, un perfil técnico con conocimiento táctico, operativo del tema, aunque la duda está en realmente qué tanto poder, qué tanta injerencia tendrá, considerando pues el poderío que las Fuerzas Armadas mismas han adquirido en este tema. ¿Qué destacarías, Samara, de todo este seguimiento que han hecho ustedes en el Sabueso? Yo creo que una de las cosas que destacaría o que nos llamó más la atención en el Sabueso es que el presidente insistió en muchas narrativas que repitió durante 6 años, ¿no? Ahorita justo repetíamos que este día, por ejemplo, él cerró con esta frase del pueblo está feliz, 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 y fue una de las frases que inició en 2019, por ejemplo, ¿no? Él citando en ese momento datos del INEGI, usando de nuevo, pues de forma engañosa, encuestas de percepción o de sentimientos que no tenían a lo mejor mucho que ver con lo que el gobierno podía dar o no dar. Y ese es solo un ejemplo de todo lo que fue repitiendo, pese a que los datos lo contradecían, ¿no? Este caso en el 6º informe creo que también resaltó muchísimo su frase en donde pues él nos contó que ya éramos Dinamarca básicamente, gracias al sistema de salud que él implementó. Sin embargo, pues y a la farmaciota, ¿no? Que la es megafarmacia, claro. O sea, una serie de ideas que él mismo nos fue contando, una historia que él mismo fue construyendo a lo largo de este sexenio y que al final, pues los datos no reflejan lo que él dice, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos llamó la atención, la posibilidad o la capacidad de repetir en diversas ocasiones diferentes narrativas en todos los temas, ¿no? Salud, el caso Dinamarca, pues es uno de los ejemplos, ¿no? Educación, pero hay ejemplos. ¿no? Por ejemplo, hoy uno de los periódicos dice pues la regresión que ha habido en términos de educación, uno de los diarios de circulación nacional. Seguridad, incluso petróleo, endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Creo que el decir este sexenio no nos vamos a endeudar y mostrar el afirmar que no iba a haber deuda, cuando en realidad pues datos del mismo gobierno muestran lo contrario, pues es bastante pues característico de este sexenio, ¿no? O sea, uno que lleva tantos años o estos 6 años acompañando al presidente todas las mañanas, escuchándolo, viendo sus discursos, pues es impactante realmente ver cómo mañana tras mañana repitió o fue modificando incluso su discurso, ¿no? Incluso hubo contradicciones hacíamos este ejercicio en el Sabueso de contrastar, ¿no? Los dichos de AMLO de el 2012, 2018, cuando llegó, incluso, por ejemplo, lo que decía Carlos, ¿no? AMLO del 2018 diciendo no va a haber militarización, hay que sacar al ejército de las calles, esa no es la vía,
y actualmente, en meses atrás, insistiendo en es que me juzgan, me critican porque estoy militarizando al país, cuando en realidad pues las acciones han llevado a eso, ¿no? Entonces es bastante representativo de este sexenio, tanto el uso de cifras engañosas como las contradicciones. ¿Ustedes qué destacarían, Carlos? Yo destacaría, adicional a lo que menciona Sammy, un intento, bueno, más bien un logro, porque realmente lo consiguió a lo largo de este sexenio, de concentrar el poder en la figura del presidente, en el poder ejecutivo. A lo largo de este sexenio lo que hemos visto es un debilitamiento de los pesos y contrapesos, empezando, por un lado, por la sociedad civil, ¿no? Los organismos de la sociedad civil que fueron debilitados desde el inicio, con recortes presupuestarios, de recursos públicos que se asignaban y que eran indispensables para sus operaciones, un esfuerzo a lo largo del sexenio por debilitar a los organismos autónomos reguladores y esa intención que todavía prevalece de desaparecerlos a través de recortes presupuestarios, del no nombramiento de integrantes para sus comisiones, que en ocasiones los deja inoperantes, ¿sí?, sin la posibilidad de resolver, y por otro lado, lo que vimos recientemente en las últimas semanas, la aprobación de esta reforma al Poder Judicial, que básicamente politiza al Poder Judicial, que limita o en la práctica elimina la independencia de los jueces, que es indispensable para garantizar la certidumbre jurídica en este país. Entonces, lo que hemos visto en estos 6 años, pues una concentración importante del poder y lo que reflejan los indicadores internacionales, los rankings que hemos analizado en Integralia, pues se traduce en una caída en la calidad de la democracia mexicana, que pues es preocupante para los próximos años. Todavía esta mañana lo estábamos viendo, ¿no? La que ya pues es la última, no sé cómo llamarle, le llamarían una conferencia de prensa matutina, una conferencia de propaganda matutina, finalmente cómo le llamamos a este ejercicio que hacía el presidente cada mañana. Pues aunque él lo comentó, lo llamaba un ejercicio circular, tal cual esa era la definición que él dio desde un inicio de sus conferencias de prensa. La verdad es que a lo largo de estos años pues vimos muchas cosas, un ejercicio circular con la prensa quizá no tanto. Hay pues especialistas como por ejemplo Artículo 19 que han señalado, ¿no?, que pues se dedicó a atacar a la prensa, a estigmatizar incluso, por ejemplo, activistas, ambientalistas, a opositores, ¿no?, a su gestión. Y creo que justo con esta mañanera o esta conferencia de prensa que dio el día de hoy, pues cierra este ejercicio que él lideró, ¿no? Finalmente fue un cierre, como habíamos estado viendo, con datos, volvió a repetir ciertas situaciones, insisto, volvió a decir esta parte, por ejemplo, del que no hubo endeudamiento, volvió a dar datos que él calculó, aunque sus datos de su mismo gobierno lo contradicen, y pues volvió a tener esta cercanía con estos medios alternativos, ¿no? Que si bien podemos decir que ese fue pues no digamos completamente negativo, si bien se dio espacio a la mejora a medios pues alternativos, medios de radios comunitarios, ¿no? Exactamente. Sí. De todas formas, pues hubo ahí pues bastante enfrentamiento con la prensa crítica, que creo que es una de las cosas que también es importante destacar, ¿no? Hablando justamente de las mañaneras, ¿no? Ahora, ustedes en Integralia, Carlos, yo decía, todavía esta mañana dio algunos datos y habló de la felicidad de nuevo, ¿no? La felicidad de los mexicanos. Y dijo que entre los países de la OCDE, pues éramos mucho más felices, que ocupamos el lugar número 25. Los mexicanos somos mucho más felices que cuando él llegó. Y habló también de la felicidad de los niños, que es otra medición que hace la OCDE, y dijo, ocupamos el lugar número 2 como país, ¿no? Y uno pensaría, cuando vemos la realidad de todos estos estados, ¿no?, de algunos municipios, localidades, etcétera, donde pues la violencia es el día a día y es, ¿no?, de todas estas personas, niños que no pueden ir a la escuela, etcétera. ¿Cómo lo leen ustedes?
Sí, pues el presidente tiene razón. En realidad, lo que hemos visto en distintos rankings internacionales, él menciona el de la OCDE, nosotros hemos estado siguiendo uno que publica Ipsos, que es una organización internacional de estudios de opinión pública, que lleva más de 10 años midiendo ese tipo de indicadores de humor social en distintos países, y efectivamente México está entre los más mejor rankeados en términos de felicidad, humor social positivo, etcétera, aunque hay que decir que México ha sido uno de los países más felices desde hace varias décadas. Eso no es algo de este sexenio, eso no es un triunfo del presidente López Obrador. No necesariamente estamos más felices hoy que antes. Correctamente, no necesariamente estamos más felices hoy que antes. En realidad creo que eso habla sobre la resiliencia de los mexicanos, que a pesar... Del ADN de los mexicanos. Del ADN de los mexicanos, correcto, que a pesar de las circunstancias políticas, económicas, sociales, difíciles, desafiantes, salimos adelante. Es una condición cultural, incluso diría, pero sí es importante decir que esta administración cierra el sexenio con un sentimiento positivo que hereda la presidenta Sheinbaum, pero que pues habrá que ver qué tanto dura en la próxima administración, dependiendo de la capacidad que tenga el nuevo gobierno de dar resultados, porque como platicábamos, el presidente López Obrador goza de una popularidad, un aura de buenas intenciones, que no necesariamente se van a traducir a la presidenta Sheinbaum, entonces habrá que ver. Eso no se hereda. Exactamente. ¿No? Eso no se hereda, el carisma, el liderazgo social, sin duda, digo, es muy excepcional del presidente López Obrador y no creo que eso se herede, ¿no? Ahora, llega la primera presidenta de este país con un gran bono democrático. Sí, justo. La verdad es que yo creo que una de las cosas que también hemos visto pues es durante esta campaña, incluso hablando de las conferencias de prensa, ¿no? Varias veces el mismo Instituto Electoral pues llamó la atención del presidente por incluso en campaña, en un periodo en el que él no podía o no debía hablar o mencionar pues a ninguna de las candidatas, de las personas candidatas, pues él lo hizo en reiteradas ocasiones, ¿no? Entonces pues sí llegamos con esta seguimiento, ¿no? Incluso a lo mejor el seguimiento que se le ha dado a estas reformas que él ha planteado, a todo este apoyo que la misma ahora presidenta electa, mañana presidenta de México, pues ha dado seguimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos entrando, estamos saliendo, todavía no podemos analizar realmente cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum hasta que empiece. Pues eso era pronto. Me parece que el hecho de que haya dicho que lo primero que hará una vez que sea presidenta es ir a Guerrero, empieza a delinear un poco cuál va a ser su estilo de gobierno. No sé si coincidan. Estará presente en la tragedia. Sí, y de hecho nosotros hemos estado analizando en Integralia un poco para entender cómo será distinto su estilo de gobierno versus el del presidente López Obrador, y creemos que sí tendrá una forma de gobernar más estructurada, que escuchará la opinión técnica de los integrantes de su gabinete. De hecho, ella designó varios integrantes, además de los que heredó de esta administración, pero los que son cercanos a ella tienen perfiles técnicos con conocimiento de causa de las carteras que van a encabezar. Entonces, creemos que ahí hay una señal positiva, que ya será pues una voz de una persona que escuche más las voces de sus colaboradores. Entonces, pues creemos que en ese sentido sí habrá avances, aunque es importante decir que heredará muchos retos. Uno de esos, por ejemplo, es en 2026 la revisión del TEMEC, que pues se Y hay que ver qué ocurre en Estados Unidos con la elección de Estados Unidos. Kamala Harris, por ejemplo, ya dijo que ella no estuvo de acuerdo nunca con el TEMEC y que lo va a revisar personalmente, ¿no? Correcto, exacto. Independientemente de quién gane en Estados Unidos en noviembre, la revisión del TEMEC en 2026 va a ser tensa. Probablemente, como señalas, más que una revisión, una renegociación del tratado, y sobre todo considerando que varias de las reformas prioritarias del Plan C y de las que ya se aprobaron, incluyendo esta del Poder Judicial, pues pueden ir en contra de las provisiones que señala el TEMEC, y que Estados Unidos demande más garantías de México para garantizar la certidumbre de sus inversiones en el país y para mantener pues esta estructura de libre comercio que ha operado en los últimos años, y que realmente México pueda aprovechar las oportunidades del nearshoring, que es algo que pues a pesar del enorme potencial que tenía, realmente no se aprovechó en esta administración. Ya. ¿Ustedes qué prevén y qué va a hacer el sabueso ahora?
Pues el sabueso existe desde 2015. En realidad este ejercicio de verificación al discurso político lo hacemos desde antes de que llegara López Obrador al poder. Entonces, pues seguiremos haciéndolo, seguiremos apostando por datos verificados, por seguir teniendo la posibilidad de acercarle a las personas lectoras estos datos para que tomen al final la mejor decisión con base en información verificada, verificable. Nosotros seguimos una metodología que tenemos desde hace bastantes años y que incluye ahora incluso el acercarse a la fuente primaria, ¿no? En este caso se intentaba contactar a la presidencia a través de su oficina de comunicación, no se dio la mejor vía de comunicación. Esperamos seguir con nuestra misma metodología ahora con Claudia Sheinbaum y buscar entablar un diálogo, ¿no? No estamos como sujetas a decir no vamos a hablar con ellos, vamos a seguir criticando. En realidad nosotros hacemos una lectura de datos a través de una metodología de 8 pasos que se aplica lo mismo a cualquier persona tomadora de decisiones políticas o que incida en el discurso político, ¿no? Como se hizo, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Analizamos datos de Maynes, datos de Xóchitl Gálvez, ¿no? En realidad... Datos duros, ¿no? Claro, exactamente, claro. El discurso tal cual. Y será algo que seguiremos haciendo, ¿no? Esa es nuestra meta, seguir ofreciendo datos verificados. Y nosotros seguiremos consultándolos, como siempre. ¿Dónde? Para que la gente los pueda seguir también. Pues en todas las redes estamos como El Sabueso AP, en Animal Político, Pájaro Político en Twitter, ahora X, y pues sobre todo tenemos un verifichat por ahí en WhatsApp, pueden buscarlo en nuestras redes sociales, está como mensaje fijo, y ahí si tienen alguna duda, detectan alguna desinformación, incluso de redes sociales que de repente circula mucho ahora, usan, por ejemplo, la cara de Claudia Sheinbaum o de López Obrador para hacer fraudes y de repente detectan algo por ahí, un video que no están seguros de que puede ser verdadero o no, nos lo pueden mandar y con todo gusto, si lo tenemos, les confirmamos su veracidad y si no, el equipo trabaja en conjunto para poder brindar estos datos. Y sí lo hacen y de manera muy expedita. Muchas gracias. Un último apunte y ustedes seguirán haciendo lo que hacen y saben hacer, Carlos. Correcto, desde Integralia, pues nuestro objetivo es seguir analizando de forma imparcial, lo mismo la situación económica, política, social del país para poder ofrecer a nuestros clientes información precisa que les permita tomar decisiones de negocio informadas, que les permita seguir operando de forma exitosa en México, con el objetivo último pues de lograr, como dice la presidenta, una prosperidad compartida, que todos los mexicanos podamos seguir adelante, alcanzar las metas que nos proponemos y de nuestro lado pues pueden consultar toda la información que desarrollamos, incluyendo este reporte del que comentaba al inicio en nuestra página oficial, que es integralia.com.mx o a través de nuestras redes oficiales en Twitter y LinkedIn. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias, Amedi. Muchísimas gracias. Al contrario. Y nosotros aquí en La Saga nos dimos a